Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Me da mucho gusto poderlos saludar una vez más y explicar otro tema. Bueno, el tema que quiero compartir es la dosificación del concreto. Bueno, como sabemos, este es un tema muy importante, ya que puede afectar positiva o negativamente nuestra obra, nuestra edificación. Bueno, principalmente nuestra estructura, que es la que se ve afectada si no tiene la resistencia necesaria con la que fue diseñada o propuesta por nuestro calculista. Bueno, esta tabla simplifica mucho estas proporciones que podemos seguir en obra. Por ejemplo, viene la resistencia de la más mínima, que es 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que es la resistencia a la compresión por cada centímetro cuadrado de nuestro concreto. Bueno, y de así se va hasta 300 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Bueno, cabe recalcar que este último valor no se alcanza en obra. En obra es difícil, es muy difícil que se pueda lograr este concreto que es de alta resistencia. Normalmente estos se encargan y se piden por los carros o, por ejemplo, por mencionar alguna marca, está Cemex, que podemos pedirlo y nos los traen ya preparado en esos carros grandes que lo contienen. Bueno, pero esta es y otra cosa acertada de esta tabla es que nos los da en proporciones de latas, cubetas, cubos, como ustedes les gusten decir, de medida de 18 litros preferentemente, ya que estas son las que se usan para dosificar nuestras mezclas. Bueno, estas vienen de las latas alcoholeras que se utilizaban anteriormente y se les dio este uso para la construcción. Bueno, sin embargo es difícil, esta tabla es buena, pero es difícil para nosotros convertirlo a toneladas y a la proporción que nosotros necesitemos para cuantificar material y hacer números generadores. Esta tabla es excelente para el personal de construcción con el que trabajamos, pero para nosotros no. Y viceversa, nosotros tenemos algunos datos, por ejemplo, estos básicos, que tienen ya números que ya están muy analizados y estudiados y se utilizan normalmente para generar nuestro presupuesto, pero por ejemplo, para sacar un piso que queremos que sea de resistencia de 100 kilogramos, pues tenemos que hacer esta proporción en obra, pero al momento de cobrar tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, esta es una forma para obtener el volumen de obra que necesitamos para cuantificar. Por ejemplo, es la proporción de cemento, grava, arena para los concretos de diferentes resistencias y las diferentes resistencias a la compresión que necesitan. Por ejemplo, bueno, ya les mencionaba que provienen históricamente son botes de tipo alcoholero, y para esto requerimos botes puede ser de plástico, de acero, de aluminio, del material que ustedes gusten, pero siempre y cuando sea de 18 litros preferentemente. Bueno, aquí tenemos una ficha técnica de una cubeta que encontré en internet. Solamente es para sacar la información de las dimensiones. Por ejemplo, aquí viene la información. Bueno, normalmente se utilizan para pinturas, que es la que nos sobra y la utilizamos para químicos o aceites, pero el más común es pinturas. Bueno, y aquí les coloqué la fórmula para sacar el volumen de un cilindro, porque nuestra cubeta es un cilindro. Entonces el volumen nos dice que es igual a pi por radio al cuadrado por la altura de nuestro cilindro. Y como tenemos aquí los datos, solamente tomamos el diámetro y la altura. Entonces pasamos los datos. El radio, recordemos que es la mitad del diámetro, entonces utiliza 0.1475 y lo elevamos al cuadrado como está indicado acá. Posteriormente se pasan los datos y multiplicamos todo. Aquí está multiplicado y nos da este valor
Esto quiere decir que a nuestra cubeta le cabe un volumen de 0.0246 metros cúbicos. Bueno, y para poner un ejemplo, si tenemos un metro cúbico de arena, de grava, tepetzil o cualquier material pétreo que ocupemos, solamente dividimos ese metro cúbico entre el total del volumen que le cabe a nuestra cubeta. Y aquí está otra fórmula y este es el resultado. Se toma de acá y lo dividimos entre 1, que es el metro cúbico de volumen del material que compremos, ya sea arena, grava o tepetzil. Bueno, esto nos da aproximadamente 40.68 latas, que latas, botes, cubos, como ustedes prefieran llamarle. Esto quiere decir que cada metro cúbico de arena tiene aproximadamente 40 a 42 latas, para que verifiquen a la hora de cuantificar material y lo tengan muy presente. Recuerden, 40 a 42 latas tiene un metro cúbico de arena, grava o tepetzil, el material pétreo que ocupemos. Bueno, y se estarán preguntando, ¿será necesario convertir el cemento igual a latas o botes? Bueno, lo recomendable es que sí lo tengan en cuenta, por si solamente tienen el bulto ahí y ya lo abrieron la mitad y se les fue en otra cosa. Por cualquier cosa es recomendable saber este dato, que por cada bulto de 50 kilogramos de cemento llena 2,5 latas aproximadamente de las que ocupamos para hacer nuestra cuantificación anterior. Bueno, y ahora que tocamos el tema de los cementos, bueno, existen estas clasificaciones de cementos principalmente. Posteriormente, si gustan, puedo hacer un video explicando para qué sirve cada uno de estos cementos, pero los más comunes y los más comerciales es el cemento Portland ordinario, que es este, el cemento Portland pulsolánico y el cemento Portland compuesto, que es esta. Son los que más utilizamos y son los más comerciales. Bueno, ¿cómo identificamos a qué clasificación pertenece nuestro cemento que compramos? Este es un mero ejemplo solamente. Por ejemplo, la marca Cemex Tolteca, tenemos que es un cemento gris extra. Estas son las características que nos presenta su etiqueta, lo que lo identifica. Y bueno, aquí está la clasificación con la que cuenta. Podemos ver que es un cemento Portland compuesto, y acá es donde lo indica. Y regresamos para que verifiquen que sí es un cemento Portland compuesto. De ahí desprende nuestra clasificación. Bueno, aquí recalco un poco más esta tabla, ya que tenemos bien especificado para qué tipo es. Sabemos bien que entre más cemento se use, más resistente se requiere, más resistencia alcanza a nuestro concreto. Por ejemplo, este ya les había mencionado, el de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es para muros y pisos, traves, castillos y dalas se ocupa el de 200, para losas y zapatas el de 200. Este es más común que lo utilicemos, y bueno, para columnas y losas especiales ya es un concreto con más resistencia a la compresión, que es de 250 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, y les mencionaba, les recalco, estos dos, el de 250 y 300, es difícil que lo alcancemos en obra. Esto se tiene que encargar y ya un proveedor nos los proporcionará, y porque en obra esto es difícil que se haga, ya sea que puede fallar la cantidad de agua, la de arena o la de grava, de cualquier. Bueno, y a continuación hice una pequeña tabla para recalcar un poco más esto. Bueno, nos vamos a concentrar más en muros y pisos, que su resistencia a la compresión es 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Bueno, tenemos que se necesita un bulto de cemento de 50 kilogramos, como ya les había mencionado, cemento Portland compuesto, o los dos anteriores que les decía que eran de una
son más comerciales y los podemos adquirir más fácilmente y es su uso más común. Bueno, para agua necesitamos 2 latas de 18 litros, 2 latas y media de 18 litros, y de arena necesitamos 7 latas, 7 botes, y para grava 8 botes o latas. Pero bueno, acaso nos dice esto, pero si necesitamos 1 metro cúbico de concreto, tenemos que hacerlo o multiplicarlo por 5 o 5 veces hacerlo. Entonces acá puse la fórmula de multiplicar estos valores por 5, que es los valores que realmente necesitamos para 1 metro cúbico. Y es más fácil costearlo de esta forma, debido a que, por ejemplo, bueno, próximamente haremos un ejercicio donde tenemos una losa, un piso o algo que queramos que ponerle concreto. Vamos a sacar el volumen en metros cúbicos. Entonces, por ejemplo, si nos da un resultado de 7 metros cúbicos nuestra losa o nuestro piso, entonces solo agarramos estos valores y los multiplicamos por el volumen, porque ya tenemos la unidad. Recuerden que la unidad es el mínimo, es más fácil manipular el número 1 que cualquier otros valores. Bueno, y acá tratando de convertirlo a metros cúbicos, recordemos que estos son 35 latas, entonces multiplicamos por el valor que ya teníamos desde el principio, sacamos, que es en esta parte, para ver cuántos metros cúbicos necesitamos de arena y de grava. Este es el resultado. Realmente no utilizamos un metro cúbico de arena para 1 metro cúbico de concreto. Bueno, esta es la cantidad de kilogramos que necesitamos de cemento. Solo multipliqué por 5, son 5 bultos de 50 kilos. Y bueno, para los litros de agua necesitamos 225 litros, debido a que multipliqué 18 por 12.5, que son el total de latas que necesitamos por el contenido de cada lata. Por ejemplo, son 12.5 latas y cada lata tiene 18 litros de agua. Bueno, una importante aclaración aquí es que no se está contemplando el desperdicio. Esto solo es una tabla de proporciones, pero no contempla el desperdicio. El desperdicio nosotros tenemos que evaluarlos como constructores y bajo la supervisión que damos. El desperdicio depende de qué tanta supervisión le damos a nuestros trabajadores, o la supervisión en que nosotros le damos a nuestros trabajadores. Por ejemplo, bueno, les comentaba que existen muchos libros. Uno que recomiendo bastante y ayuda sobre todo a quien está empezando a entender el costo de los materiales, cuantificación, lo que nosotros hacemos, números generadores. Buenamente solamente diciendo el costo directo. Recordemos que también hay costos indirectos, costos por financiamiento, costos por nuestra utilidad que recibimos y demás, que posteriormente hablaré. Pero en este libro abarca varias cosas. Por ejemplo, el desperdicio de cemento podemos considerar un 3%. A nuestro valor que tenemos aquí, por ejemplo, son 250 kilogramos, entonces lo multiplicamos por 1.03, que sería el 3%. Y este es el resultado esta es la cantidad de cemento que realmente ocuparíamos. Son 250 por 1.3, que es el 3%, y esta es la cantidad que necesitamos realmente, porque en la obra se desperdicia mucho, y más si no hay supervisión. Bueno, y este sería solo un ejemplo de cómo podemos utilizar el porcentaje de desperdicio en el cemento para nuestro concreto. Bueno, en internet o en alguna fuente confiable podemos buscar estos porcentajes de desperdicio.
que nos servirán mucho para contemplarlos en precios y en cuantificar el volumen de obra, de material que necesitamos. Por ejemplo, yo encontré esta tabla en el libro del ingeniero Suárez Salazar, Tiempo y costo en edificación, algunos porcentajes de desperdicio. Por ejemplo, en el concreto aplicamos el 3%, que es un porcentaje apto, adecuado, y para la arena y grava se propone un 8% de desperdicio. Este igual es un buen porcentaje, pero como decimos, estos porcentajes pueden ir disminuyendo o incrementando conforme a nuestra experiencia, que vamos a visitar los lugares y vemos qué tanto se desperdicia o qué tanto se puede evitar desperdiciar. Eso ya es parte de la supervisión que muchas veces nosotros realizamos. Bueno, por ejemplo, en el agua tiene un 30% de desperdicio, ya que es un recurso que se desperdicia mucho en la obra, y más si es en climas cálidos que necesitamos de hidratar nuestro concreto o el curado del concreto posteriormente. Entonces este recurso es el agua, se contempla un 30%. Por poner otro ejemplo, la madera es otro material que en la obra se llega a desperdiciar mucho, teniendo porcentajes altos de desperdicio de igual manera. Bueno, y para finalizar, quiero compartirles algunos puntos como conclusiones que tenemos, que son los siguientes. Bueno, las recomendaciones son utilizar los concretos, los cementos de las marcas, bueno, que ustedes encuentren o se les facilite comprar, que siempre y cuando sean este tipo de clasificación, que son las más comunes. Otro punto es seleccionar cuidadosamente los agregados sanos con su granulometría adecuada, es decir, que sean similares. Utilización de agua limpia y sin contaminación orgánica. Este es un punto fundamental, ya que un agua sucia o no muy limpia puede afectar la resistencia de nuestro concreto. El agua debe ser parecida a la que tomamos, debe ser como la que tomamos nosotros. Proporción correcta de los agregados, cemento, agua, para obtener la resistencia adecuada. Bueno, estas son las proporciones que les mencioné anteriormente. También cuidar de no excederse en la cantidad de agua en la mezcla, debido a que esto igual reduce su resistencia. Muchas veces nuestros trabajadores nos dirán que agreguemos más agua, pero porque a ellos les cuesta manipular el concreto, que esté un poco seco, pero si ya utilizamos la que manejamos en nuestras tablas o a nuestro criterio para conseguir un concreto de determinada resistencia, no hay necesidad de agregar más agua. Bueno, revolver perfectamente la mezcla, evitando la separación, que sea una mezcla que esté en conjunto todo. Colocar las mezclas, vibrar adecuadamente y efectuar el acabado. Bueno, también debemos vibrar nuestros concretos para evitar. Otro punto importante es el vibrado adecuado de nuestro concreto, para evitar que guarde burbujas o no esté repartido equitativamente en nuestra siembra. Bueno, cuidando igual de no exceder el vibrado, ya que puede llegar a fracturar el concreto, separando los materiales que echamos. Por ejemplo, separar la arena de la grava o el agua también. Normalmente cuando se vibra en exceso, el agua tiende a subir y los elementos pétreos tienden a bajar. Bueno, la siembra es otro punto importante, que debemos dejarla el tiempo necesario para que el concreto tenga su fraguado correcto, que sería a los 2 días, a las 2 semanas. A las 2 semanas es cuando nuestro concreto alcanza el 80% de resistencia y ya es óptimo. Bueno, esto es más en elementos horizontales. En elementos verticales suele ser menos el tiempo en que
quitamos la cimbra. Bueno, y como recomendación son 8 días para climas cálidos y 14 días para climas fríos, pero lo seguro son 2 semanas. Y bueno, el último punto es para que no se agriete el concreto, el curado es indispensable. Debemos mantener húmeda la superficie del concreto después del desimbrado tanto tiempo como sea posible. Esto es muy común ya que las reacciones químicas que hace el cemento con el agua hace que pierda mucha el agua, más en climas cálidos. Entonces es preferible estar curándolo o agregándole agua tanto como sea posible. Bueno, he sabido que existen productos químicos que nos pueden ayudar a que esto no sea tan seguido y ahorrar un poco de agua. Por el tema de sustentabilidad recomiendo un poco más estos materiales químicos debido a que forman una membrana y evitan que el concreto pierda la humedad o el agua que contiene. Ese sería un punto clave. Bueno, y con estos serían los puntos más relevantes que encontré. Fue un tema algo extenso, pero fue muy gratificante explicarlo. Y bueno, esto sería con respecto a la dosificación del concreto. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Si te costó entender un poquito, bueno, de todas formas dejaré este archivo para que puedan usarlo, hacer uso de ello. Y bueno, si tienen alguna duda, posteriormente haremos algunos temas más que tengan que ver con de cuantificación de materiales de obra y presupuestos, como habíamos dicho. Muchas gracias y que se encuentren bastante bien. Hasta la próxima.